Bueno, muy buenos días. Es un gusto compartir esta actividad en el curso de posgrado de Prevención y Control de Infecciones asociada a la asistencia sanitaria de la Facultad de Enfermería. Agradezco especialmente a la licenciada Silvia Guerra por la invitación. Me ha pedido que este primer tema de bacteriemia relacionada a catéter venoso central aborde algunos puntos sobre el mismo y eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar, la importancia del tema. Se ha estimado que aproximadamente el 20% de las muertes por infección asociadas a la atención médica son debido a infecciones del torrente sanguíneo, o lo que nosotros llamamos bacteriemias, en este caso relacionadas a catéteres. Además, hay un claro aumento de la estadía hospitalaria en datos publicados por Estados Unidos de por lo menos 9 días adicionales de extensión de la estadía cuando los pacientes hacen una bacteriemia por catéter. Además, vamos a ver que las tasas nacionales de bacteriemias relacionadas a catéteres venosos centrales en unidad de cuidados intensivos en Uruguay ha estado en aumento en los últimos años. Y el último punto dentro de la importancia es que la educación de los trabajadores de la salud disminuye las infecciones asociadas a la atención sanitaria y precisamente es lo que estamos haciendo ahora, es compartiendo algunas cosas para que todos podamos aportar desde nuestro lugar para prevenir en episodios de nuestros lugares de trabajo. Estos son los datos de la distribución de tasas de bacteriemias relacionadas a catéter en unidades de cuidados intensivos en nuestro país desde los años 2018 a 2022. Ustedes van a ver ahí, perdón, tengo que mover acá, van a ver ahí que las tasas están expresadas por 1000 días catéter venoso central y han estado en poco más de 2 en el año 2018, 2019 y 2020, pero ya en el 2021, ya cursando la pandemia, había aumentado bastante y vemos además que aquí 2020 y 2021 hubo un subreporte, o sea que estas tasas probablemente fueron mayores aún. Ya ahora, en el 2022, con la situación un poco más controlada, las tasas son de 3,22 a nivel nacional en las UCIs de nuestro país, entonces, ¿no? Si vamos a mirar cuáles son los factores de riesgos que se asocian a las bacteriemias relacionadas a catéter, o sea, qué situación puede aumentar el riesgo y hacer más propenso que un paciente haga una bacteriemia relacionada a catéter. Aquí tiene una lista bastante extensa, eh, donde predominan la gravedad, la duración de la enfermedad. Cuanto más tiempo esté un paciente internado y más enfermo, más riesgo. Por supuesto, si es un inmunosuprimido, si es un quemado, si está colonizado por multiresistentes, si tiene un catéter con múltiples lúmenes, tiene más riesgo de hacer una bacteriemia por catéteres. Si tiene varios catéteres colocados, por supuesto, si tiene una hospitalización prolongada. Y a la derecha ven si es un paciente con un índice de masa corporal elevado, si es un prematuro. Por supuesto, la relación enfermera-paciente es importante. A menor cantidad de personal de enfermería, más riesgo van a tener los pacientes de desarrollar una bacteriemia relacionada a catéter, por supuesto, la nutrición parenteral, etcétera. Aquí tienen una lista bastante extensa, la pueden ver en la presentación para no ser tan exhaustivo en el relato, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de una bacteriemia relacionada a catéter, tenemos que definirla. La bacteriemia relacionada a catéter se define como una infección sanguínea que se desarrolla en presencia de dispositivos de acceso vascular. Y esos son catéteres venosos centrales, que pueden ser de corta o larga duración, también pueden ser catéteres periféricos o vías arteriales. Y que hay una ausencia de una fuente alternativa a la que atribuir la infección. O sea, el paciente tiene un dispositivo y no encontramos otra causa que explique ese microorganismo en la sangre para el paciente. Entonces uno ahí dice que la bacteriemia está relacionada al catéter. Ahora, ¿qué es un catéter venoso central? Esto es la definición del Sistema Nacional de Vigilancia del Ministerio. Es un dispositivo vascular que termina en o cerca del corazón o uno de los grandes vasos.
En el caso de los neonatos, los catéteres de arteria o vena umbilical son considerados centrales siempre, ¿no? Ahora, para considerar una bacteriemia como relacionada a catéter, un catéter venoso central debió ser usado en las últimas 48 horas del diagnóstico o inicio de los síntomas. Y en caso contrario, no se considera relacionada a catéter. ¿Sí? ¿Y quiénes son para considerar que ese catéter es central? En realidad hay que considerar cuáles son los vasos. Acá lo que dice es, los siguientes son considerados grandes vasos para el propósito de reportar infecciones de catéter venoso central y los conteos de días de catéter venoso central. Y esos grandes vasos son la vena cava, el tronco brachiocefálico, la vena yugular y la vena subclavia. Esto es así y esto es lo que hay que monitorizar y reportar. Por ejemplo, si un paciente tiene una vía femoral, pero que no llega a un gran vaso, o sea, es una vía corta, digamos, no se va a considerar una vía venosa central. Y aquí tienen múltiples tipos de catéteres. A la izquierda donde dice A, por supuesto, un catéter intravenoso periférico. El otro es uno periférico pero guiado por ultrasonido. En la figura C se llaman los catéteres de línea media, que aquí no los colocamos habitualmente. Se insertan por encima de la fosa antecubital, en la vena basílica o cefálica, y llega hasta la vena axilar. La punta se queda a una distancia media entre una localización periférica y una localización central, o sea, no llega a ser una vía venosa central. Después tienen los catéteres venosos centrales no tunelizados, que son los más clásicos, los que habitualmente tienen los pacientes en terapia intensiva. Después tenemos los catéteres venosos centrales tunelizados en la figura E. Ahora vamos a ver fotos, se usan mucho en hemodiálisis. Y después tenemos los catéteres centrales insertados periféricamente, o sea, se accede por la vena basílica o cefálica muchas veces, pero llega hasta un gran vaso y por eso es central. Colocado por vena periférica, de acceso periférico, pero llega a ser una vía venosa central. Y después están los portacats, que se usan mucho en pacientes hemato-oncológicos. Nosotros vamos a estar refiriéndonos en la UCI sobre todo a los catéteres venosos centrales no tunelizados, son los que se vigilan habitualmente y los que se reportan al Ministerio de Salud Pública, pero ustedes tienen que saber que hay otros tipos de catéteres porque pueden enfrentarse a brotes de infecciones en un determinado sitio de su centro hospitalario y pueden estar vinculados a otros tipos de catéteres y uno tiene que hacer un estudio más minucioso y reportar, por supuesto, en ese caso, un brote relacionado a bacterias multiresistentes vinculados, yo que sé, a catéteres tunelizados, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles son las fuentes potenciales de contaminación bacteriana de los catéteres intravasculares? ¿Cómo ocurre la infección? Aquí ustedes ven que está la piel, luego está el celular subcutáneo y está el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, en realidad, lo que no es tan frecuente es que la infusión que uno le está pasando al paciente esté contaminada, pero sí que puede pasar. Han pasado desde sueros a nutriciones parenterales contaminadas, y que directamente van al torrente sanguíneo el patógeno, ¿no? Lo otro que es bastante común es la migración transcutánea de los organismos. Entonces, las bacterias que están en la piel viajan por el celular subcutáneo y llegan hasta el vaso sanguíneo y ahí este, siempre pegadas, digamos, al material de la vía, ¿verdad? Por eso para, digamos, definir que un proceso infeccioso sea más lento de producirse en esta migración, una de las estrategias es colocar catéteres que van a ver ahora, que son los tunelizados, como los mostraba hoy, y ahora van a ver una figura, cómo ocurre, es poner unos centímetros de ese catéter que vaya viajando por debajo de la piel y del celular subcutáneo, para que sea más difícil esa migración, ¿no? Y después tienen, por supuesto,
una diseminación hematógena desde un sitio a distancia, o sea, el paciente hace una bacteriemia desde un órgano blanco a distancia y esa bacteria o el hongo, también puede ser un hongo, una cándida, por ejemplo, coloniza ese catéter. Por ejemplo, el paciente puede tener una pancreatitis infectada por una cándida y hace una candidemia y coloniza el catéter a distancia. Aquí tienen algunos ejemplos de catéter transitorio no tunelizado, en este caso es un paciente en hemodiálisis, ahí ven el catéter que está fijado a la piel. Aquí ven el catéter tunelizado, un Canot, un paciente, en este caso un hemodiálisis. Ustedes pueden ver en la figura a la derecha cómo va el catéter por debajo de la piel. Ahí eso hace que sea más difícil que los microorganismos migren todo alrededor hasta llegar al vaso sanguíneo, digamos, ¿no? Porque tiene más trayecto que recorrer. Aquí ven otro ejemplo, un catéter tunelizado Canot. Y aquí ven, por ejemplo, una infección de un túnel, lo pueden ver ampliado a derecha, cómo sale pus. Y aquí a la izquierda ven una infección del reservorio del Portacat, esto es un paciente hemato-oncológico, y a la derecha es otro paciente que pensamos que tenía una infección del Portacat, pero lo que tenía era una reacción alérgica al leuco. Eso es las menos de las veces, digamos, ¿no? Generalmente cuando uno piensa que el paciente tiene un proceso infeccioso, realmente lo tiene. Entonces, ahora luego de esta introducción, vamos a hablar de las estrategias para prevenir las bacteriemias asociadas a la vía venosa central. Esto está publicado recientemente en esta revista. Hay varias recomendaciones. Yo solo les voy a plantear por una cuestión de tiempo las recomendaciones prácticas que se llaman esenciales, que son las que todos deberíamos realizar porque el nivel de evidencia es relativamente bueno para disminuir el riesgo de bacteriemias. Estas recomendaciones están expresadas antes de la inserción, luego hay otras que están planteadas, las recomendaciones para el momento de la inserción, y luego los cuidados, las recomendaciones que hay para después de la inserción. En cuanto a las recomendaciones prácticas esenciales antes de la inserción, lo más importante es minimizar la colocación innecesaria de catéteres venosos centrales. O sea, no todos los pacientes necesitan siempre un catéter venoso central, o dos catéteres venosos centrales. A veces necesitan uno y con una vena, un acceso periférico puede resolver el paciente y no tener que hacer dos accesos centrales. Por supuesto, la educación y evaluación de competencias del personal de atención médica involucrado en la inserción, en la atención y en el mantenimiento de los catéteres venosos centrales sobre la prevención de las bacterias relacionadas al catéter venoso central es una recomendación que es importante, o sea, educar y evaluar las competencias adquiridas de todos los profesionales de la salud que tienen que ver al final del día con los catéteres venosos centrales y sus cuidados. Bañar diariamente a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos en mayores de 2 meses de edad, con una preparación de clorexidina jabonosa, es también recomendado como una práctica esencial antes de la inserción de los catéteres. Y muchas unidades de cuidados intensivos lo hacen, de alguna forma se baja la carga bacteriana en la piel y eso disminuye el riesgo de bacterias relacionadas a catéteres luego. Aquí hay recomendaciones prácticas esenciales ya en la inserción, y esto es, por ejemplo, contar con una lista de verificación para garantizar el cumplimiento de las prácticas de prevención de infecciones en el momento de la inserción del catéter. O sea, nosotros recientemente con Silvia hicimos talleres de educación médica y donde participaron más de 20 CIHs, y todos estuvieron de acuerdo que era necesario tener una lista de verificación para garantizar estos aspectos. Tiene que ser una lista de verificación que no sea muy extensa, idealmente 10 ítems y no más, para poder seguir correctamente y no saltearse los procesos. Realizar la higiene de las manos antes de la inserción o manipulación del catéter, por supuesto, es una recomendación fuerte. Se prefiere el sitio subclavio para reducir las complicaciones infecciosas, o sea, el acceso de la vena subclavia en lugar de la yugular. Esto sobre todo está demostrado para pacientes en cuidados intensivos.
cuando los pacientes están fuera de un CTI, el beneficio de un acceso subclavio sobre los accesos yugulares ya no es tan evidente, pero sí en CTI. O sea, si se puede hacer una vía subclavia en lugar de una yugular, siempre va a ser preferible. Pero eso va a depender de muchas cosas, que el colega de terapia intensiva, el paciente tenga un buen tórax, que no esté con mucha presión positiva y si está intubado, en fin, hay muchas variables que hay que mirar antes de elegir este acceso, pero claramente está relacionado con menos infección que la yugular. Después, dentro de las recomendaciones prácticas esenciales también en la inserción, usar una mesa con una bandeja que contenga todo lo necesario para la inserción. Esto también, y en la práctica lo hemos visto con Silvia, es así. Es mucho más práctico tener una mesa y no estar apoyando sobre el paciente el bisturí, el catéter que se va a colocar, las gasas, en fin. La cama del paciente y del paciente no son una mesa. Además, las cosas se caen. En la práctica, cuando se va cayendo algo, uno tira el manotazo y toca otra cosa que no está estéril, bueno, en fin. Así que lo ideal es tener una mesa accesoria donde uno tenga una bandeja que tenga absolutamente todo lo que va a precisar el operador que va a colocar la vía venosa central. Usar una guía ecográfica para la inserción del catéter también está recomendado y vamos a hablar algo de esto. Use las máximas precauciones de barrera estéril durante la colocación. Aquí ven cómo el colega, el operador está totalmente vestido y tienen unos campos extensos que van de pies a cabeza. Y usar un antiséptico alcohólico con clorexidina para la preparación de la piel. Eso también es claro que hay que hacerlo. Ahora, las recomendaciones prácticas esenciales después de la inserción. Hay que asegurar una proporción adecuada de enfermeras por paciente, esto lo dijimos. Si esa relación se rompe, eso ocurre a veces en, en épocas de licencia, que es más complicado lograr cubrir los lugares, esa relación se rompe y entonces los pacientes están más en riesgo de hacer infecciones relacionadas a catéteres, bacteriemias relacionadas a catéteres. Usar apósitos que contengan clorexidina para los catéteres venosos centrales en pacientes mayores de 2 meses de edad también es una recomendación fuerte. Para los catéteres venosos centrales no tunelizados en adultos y niños, cambie los apósitos transparentes y realice el cuidado del sitio con un antiséptico a base de clorexidina al menos cada 7 días, porque uno los está pudiendo ver a través, al ser transparente, uno puede ver bien la zona de inserción, si está roja, si está supurando, entonces puede extender hasta 7 días eso, o esperen que aquí se me presentó, tengo que minimizar porque la barra se me movió, ahí. O inmediatamente si el apósito está sucio, suelto o húmedo. Y también cambie los apósitos de gasa, acá cuando uno no puede mirar directamente la zona de inserción del catéter, porque tiene una gasa por encima, cada 2 días, o antes si el apósito está sucio, suelto o húmedo. Finalmente, dentro de las prácticas esenciales, después de la inserción, hay que desinfectar. Esto es un paso que todos han reconocido que falta muchas veces, y por eso lo quiero recalcar, es desinfectar con alcohol las tapas del catéter, los conectores sin aguja y los puertos de inyección antes de acceder a la vía venosa central, antes de acceder a manipularla realmente, ¿no? O sea que hay que desinfectar con alcohol las tapas del catéter, los conectores sin aguja y los puertos. Retirar los catéteres no esenciales, por supuesto, esto todos los días los profesionales de la salud a cargo tienen que cuestionarse si es necesario mantener esas vías venosas centrales. A veces los pacientes tienen 2 vías centrales y de repente puede ser necesario que mantenga una pero no la otra, o si tiene una pueden retirarse y colocar una vía venosa periférica, en fin. Mientras uno pueda tener esa medida y sacar el catéter, va a estar favoreciendo al paciente para que no tenga una bacteriemia relacionada a catéter. El reemplazo rutinario de los equipos de administración, infusor, excepto
Los utilizados para la sangre, productos sanguíneos o formulaciones lipídicas, se pueden realizar a intervalos de hasta 7 días. Esto es importante porque antes era hasta 3 o 4 días, ¿no? Esto se amplió, digamos. Realizar la vigilancia de bacteriemias relacionadas a catéteres en entornos de UCI y no UCI, de cuidados intensivos, por supuesto, también es una recomendación. Vigilar, porque si uno no vigila, no se entera cuando están aumentando las tasas de bacteriemia y no puede hacer una intervención temprana. Ahora vamos a hablar de la cateterización venosa central guiada por ecografía, que es una recomendación fuerte en este momento y que muchas unidades de terapia intensiva lo están haciendo. La recomendación de utilizar la guía ecográfica para la inserción del catéter está respaldada por múltiples trabajos científicos. Sin embargo, el proceso en sí mismo, en sí, puede poner en peligro la estricta técnica estéril. O sea, tiene sus ventajas, ahora lo vamos a ver, pero a veces se rompe la técnica estéril por la manipulación con la guía ecográfica, ¿no? Hay reducción de la punción arterial, del número de hematomas, reducción de los casos de neumotórax, reducción de casos de hemotórax, en fin. Son muchas las ventajas de hacer una cateterización central guiada por ecografía. La técnica por reperes, que es la que siempre usamos, es ver dónde está el músculo esternocleidomastoideo y ahí proyectar dónde puede estar la vena yugular interna. Es algo que hemos usado clásicamente, pero la técnica por ecografía, tratando de identificar la vena yugular interna y de ahí también la arteria carótida interna, como se ven en las imágenes a la derecha, es lo que ha venido para quedarse. Los primeros trabajos publicados en nuestro país son de la doctora Karina Rando, la actual ministra de Salud Pública, que ya hace 10 años publicó este trabajo sobre las técnicas guiadas por ecografía. Ahora hay un problema, cuando se empiezan a usar los ecógrafos, ustedes ven en este ejemplo la suciedad visible del ecógrafo utilizado para guiar la punción de una vía venosa central. Esto no puede pasar, tiene que haber un protocolo de quién es el responsable de hacer la limpieza del ecógrafo y quién hace el mantenimiento, ¿no? Esto pone en riesgo la seguridad de los pacientes. Ahora, la clave, como hemos dicho, está en mantener la técnica aséptica. Ustedes ven aquí en la foto cómo está el operador, a la izquierda ven que tiene una mesita, como decíamos hoy, donde tiene todo desplegado lo que es necesario para hacer la vía. El paciente está totalmente cubierto, de pies a cabeza. El operador está con equipo de protección personal completo. Y ahí está con el ecógrafo, y tiene una funda, ahí ven un plástico que cubre el cable de la sonda, y como dice los requisitos a la izquierda, transductor y funda estéril del transductor. El gel conductor del ultrasonido debería ser estéril, el que se pone adentro y el que se pone por fuera. Bueno, por supuesto, una máscara, gorro, bata estéril y guantes estériles deben ser usados por todo el personal de atención médica involucrado en el procedimiento de inserción del catéter. O sea, si aquí hay un operador que es un experto y que sabe hacer vías, bueno, él solo va a operar y es el único que va a tener la necesidad de estar vestido así. Pero hay veces que el operador, porque la institución donde ustedes trabajan tiene formación de posgrado y residente, es quien va a tratar de hacer la vía, pero tiene que tener un supervisor que va a estar al lado porque la otra persona se está entrenando y tiene que estar vestido igual el supervisor que el operador, ¿sí? Después, quien ayuda no tiene que tener todo este equipo, obviamente ahora lo vamos a ver cómo tiene que estar vestido. Campo estéril muy grande, de cuerpo completo, como lo ven ahí, ¿sí? Aquí ven, el gel no estéril se puede contaminar durante la fabricación, fraccionamiento o con el uso. De hecho, hay reportes de brotes de infecciones vinculados a gel no estéril. Y si se usan fundas cubiertas estériles de la sonda, ejemplo, para colocar las venas centrales, se debe usar un gel estéril dentro y fuera de la misma debido al riesgo de contaminación, ¿sí? Antes de uno ensobrar, digamos, la sonda y el cable con esta funda, uno pone el gel estéril adentro y también cuando va a hacer la vía central, pone el gel estéril por fuera, ¿no? Nosotros, entendiendo que era necesario para nuestro país tener una especie de guía
para unas recomendaciones para disminuir el riesgo de infección asociada a los procedimientos de cateterización venosa central guiada por ecografía, junto con una residente y con Silvia Guerra. Publicamos esto en nuestra página web hace muy poco, en www.infectología.edu.uy. Lo pueden bajar, está en PDF, está muy claro, y ahí tienen todos los pasos. Aquí tienen un poco el algoritmo global. Primero, preparar la piel con solución antiséptica alcohólica, clorexidina al 2%, cubriendo un área extensa, visible en la imagen en color rosa. O sea, todo esto se debe pintar. Colocar un campo quirúrgico estéril sobre el paciente, la abertura central ubicada sobre el área de interés. Este campo, esta parte del campo acá es transparente. Nosotros no tenemos campos así, pero sí tenemos los campos clásicos que le podemos hacer una abertura donde vamos a manipular y hacer la vía central, ¿no? El paciente debe estar totalmente cubierto por el campo estéril, ¿sí? Aquí tienen, y acercar mesa con materiales a la cabecera de la cama y posicionar el ecógrafo. Aquí, como ven, a la derecha del operador está la mesa con todo lo necesario, y aquí está también el ecógrafo. Ahí estamos prontos para empezar el procedimiento. Entonces, el asistente colocará, aquí tiene el asistente colocando el transductor dentro de la funda, como se muestra, asegurando la esterilidad en todo momento, ¿sí? El operador sostiene la funda como se muestra en la figura, aquí, y luego el operador extiende la funda en toda su longitud sin tocar el transductor descubierto, ¿sí? De esta forma uno va cubriendo con esta funda estéril toda la sonda y el cable para mantener la esterilidad. ¿Sí? Hay que asegurar que el transductor con una banda elástica estéril, aquí ven el operador tratando de poner una banda elástica, que también está estéril, por supuesto, y aquí ven a la izquierda cómo queda, ¿sí? Se le pone gel estéril y ya se está en condiciones de utilizar la guía ecográfica y hacer la vía venosa central. Ahora, hoy decíamos que la limpieza y densificación del ecógrafo portátil es importante. Van a tener en el PDF que pueden bajar ahí de la dirección de infectología.edu.uy todo detallado, pero los materiales sugeridos son toallas preimpregnadas con amonio cuaternario, o ahí tienen los ejemplos, y para limpiar las pantallas LCD, lo que se aconseja es consultar con el fabricante acerca de la compatibilidad de los desinfectantes seleccionados, ¿sí? Bueno, aquí están los pasos explicados de cómo se tiene que limpiar el ecógrafo. Son 6 pasos muy claros, lo pueden leer luego en ese documento, que es altamente recomendable que lo bajen y lo tengan. Así que las conclusiones son que las infecciones relacionadas a dispositivos intravasculares están en aumento, y son un problema importante, con una carga de mortalidad y de estadía y de costos y de morbilidad para los pacientes. La educación médica continua de los profesionales de la salud tiene como objetivo disminuir estas infecciones. Es lo que estamos haciendo de alguna manera ahora con el curso que organizó Silvia. Hay que mejorar los procesos para lograr el objetivo. Hay que auditar. Si uno no audita, no se entera lo que pasa. Y la cateterización venosa central guiada por ecografía requiere de mejores prácticas para disminuir el riesgo de infección asociada al procedimiento. Muchas gracias.